Que la paz de Jesucristo sea contigo, te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. Nunca olvidaré a esta vecina que constantemente iba a casa de mi abuela a hablar mal de otras personas. Era una maestra en el arte de aprenderse nombres y lugares, y ni hablar de su doctorado en psicología y medicina. Esa mujer sabía por qué el marido de aquella la dejó, por qué aquel perdió su trabajo y por qué esta muchacha todavía no encontraba novio. También conocía a qué se debía cada dolor en tu cuerpo. Y la cosa es que no podías llegar con un dolor de cabeza o un dolor de uñas, porque eso significaba que debías irte corriendo al hospital con un diagnóstico fatal. Ay, mijita, mira que eso le dio a una prima mía y murió al día siguiente. ¿No has conocido a alguien así? Ciertamente hay gente y hay gente, pero una de las actitudes que más recuerdo de ella era que todo lo que le acontecía siempre se debía a la negligencia de alguien más. Como aquel prendió el aire acondicionado, me enfermé. Como no prendieron el aire acondicionado, me enfermé. Como aquella le echó demasiado condimento a la comida, me dio malestar. Como aquella hizo la comida muy desabrida, ahora tengo hambre. Como aquel conducía muy lento, llegué tarde. Como aquel conducía muy rápido, tuvo un accidente. Y así sucesivamente nos íbamos enterando de todos los culpables de sus desgracias. Pero sabes, aunque esta persona siempre me parecía ajena a mi forma de ser, lo cierto es que mientras más envejezco, más cuenta me doy de que en ella yo solo veía a flor de piel lo que todos en realidad llevamos por dentro. La naturaleza de nuestro orgullo, que siempre tiende a buscar culpables frente a las situaciones que enfrentamos. El capítulo 9 del Evangelio según San Juan nos presenta una situación clara de esta cualidad nuestra tan especial. Una vez Jesús estaba caminando y vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus seguidores le preguntaron: Maestro, este hombre nació ciego. ¿Quién pecó, él o sus padres? Lamentablemente, aún en estos días, existen culturas como la del Tíbet, por ejemplo, en el que la ceguera se considera una maldición espiritual o ancestral, por lo que todo aquel que nace ciego o se vuelve ciego progresivamente es considerado como maldito e indigno de estar en la sociedad. Hace poco vi un documental de esto acerca de niños ciegos del Tíbet que se lanzaron el reto de escalar el Everest. Todos fueron abandonados por sus padres y la mayoría vivían en templos pagando con ruegos y trabajos forzosos por el hecho de estar ciegos. ¿Te imaginas? Que alguien tenga que pagar no por su sanidad, sino por su enfermedad de por vida. En particular me conmocionó la manera que todos serán tratados por la gente en la calle. No tienen derecho a caminar en la acera, sino que la gente los empuja, les dan con palos en la cabeza. Bueno, estar cerca de un ciego en esos lugares es como estar cerca de un cerdo o peor. Así que considerando esta percepción en dichas culturas, podríamos comprender un poco la raíz de la pregunta. Sin embargo, lo que más me ha hecho pensar no es la razón de la pregunta de los discípulos, sino el mero hecho de hacerla. Y amados hermanos, esta es una de las cosas que Dios quiere tratar con nosotros. Porque desde el punto en que ellos están haciéndose la pregunta es el de la autopercepción de inocencia versus la culpabilidad del otro. Como nosotros no tenemos ese defecto, esa maldición encima, significa que nosotros somos suficientemente puros e inocentes como para hacerte esta pregunta. Como nosotros no somos los que estamos ciegos, pues entonces contamos con el derecho y la libertad de preguntarte quién de esos, quién de aquellos es el culpable. Y saben, amados hermanos, esto es lo que solemos hacer constantemente. El considerar sobre todo la culpa, el error, la deficiencia de otros de alguna manera nos hace sentir menos culpables a nosotros, ¿cierto? O sea, si yo no estoy ciego como él, quiere decir que soy más inocente y por lo tanto tengo el derecho de cuestionar su integridad. Mirar y señalar los defectos de otras personas es una señal de orgullo en nosotros. Buscar otros culpables fuera de nosotros mismos es una señal de falta de humildad. Es un mecanismo que lamentablemente y constantemente utilizamos para crecernos a nosotros mismos y sentirnos menos culpables. Pero lo peor de todo no es ni siquiera eso, sino el hecho de buscar culpables antes de compadecernos del dolor. ¿Te imaginas? Que alguien acaba de tener un accidente y se está desangrando, pero que a nosotros nos dé con sentarnos a meditar en la escena y cuestionarnos cómo ocurrió el accidente. ¿Qué tú crees? ¿Quién se pasó la luz roja? ¿A cuántas millas venía aquel? ¿Será que estaba borracho? ¿Será que este muchacho está en drogas? ¿Te imaginas que en vez de ayudar al herido, nos sentemos a cuestionarnos eso? Pues aunque digamos que no, mis amados hermanos, no es exactamente lo que está pasando a nuestro alrededor. Hoy más que nunca está puesta en evidencia nuestra morbosidad
frente a la compasión. Vemos a gente morir en la calle peleándose, haciendo el ridículo. ¿Y qué hacemos? Pues aprovechamos para hacer un Facebook Live en vez de intervenir y ayudar. Por más inhumano que parezca, lamentablemente así somos y solemos ser. Fíjense que al verlo los discípulos no dijeron, Señor, por favor, hagamos algo por él. ¿Será que lo podemos sanar? No, ellos al ver al ciego se preguntaron, ¿quién se comió la luz roja? Tristemente, amados hermanos, hemos preferido enfocarnos en el juicio sobre el pecado que en el dolor del pecado. Si como iglesia, como pueblo de Dios, vemos a alguien en situaciones de pecado y no nos duele, algo mal nos está pasando. Y más que nunca, amados hermanos, necesitamos de todo corazón examinarnos. El pecado de nuestros hermanos nos tiene que producir dolor y compasión antes que la urgencia de buscar culpables. Miren la gran respuesta que da Jesús. Una respuesta que, aunque había leído tantas veces en esta ocasión, siempre me deja a las lágrimas. Jesús le respondió, no es que haya pecado ni él ni sus padres. Este hombre nació ciego para que en él se muestren las grandes cosas que Dios puede hacer. ¿Lo puedes creer? ¿Puedes creer algo semejante? No solo que Jesús quitó el enfoque egoísta de buscar culpables, sino que eleva al ciego, al menospreciado, al desechado, al máximo lugar de su amor. Él nació así porque mi Padre lo ha escogido para mostrar en él su gloria, sus maravillas, porque él es un canvas del arte de mi amor. Porque ese ciego a quien ustedes ya han hecho juicio, él es el recipiente perfecto de mi gloria. Nació ciego con propósito de gloria. ¿Quién lo diría? Ni siquiera el ciego se esperaba una respuesta así. ¿Cuánta culpabilidad él debía sentir? ¿Cuántas preguntas? ¿Por qué nací así? ¿Dios no me ama? ¿Por qué permitió que esto me ocurriera? Todos están mejor que yo y mírame a mí. Pero en realidad, ese ciego representaba todo lo contrario delante de Dios. Pero lo más hermoso de esta respuesta, y es el punto al que quiero llegar, es que Jesús no se enfocó en la condición del ciego, sino en el poder de aquel que lo creó. Sí, amados. Nuestra naturaleza busca culpables, pero Dios quiere que busquemos al perdonador. Nuestra naturaleza busca las razones de la enfermedad, pero Dios quiere que busquemos y conozcamos al sanador. Nosotros buscamos al culpable de la ruptura matrimonial, pero Dios quiere que miremos y conozcamos al restaurador. Nosotros miramos y nos enfocamos en nuestras carencias, pero Dios quiere que miremos y conozcamos al proveedor. Nosotros buscamos al enemigo, pero Dios quiere que busquemos y conozcamos a nuestro mejor amigo. Nosotros estamos muy enfocados en las virtudes y defectos de las criaturas de Dios, pero Dios quiere que miremos y conozcamos al Creador. Al final de este pasaje, en el capítulo 9 de Juan, me dejó aún más asombrada la respuesta de Jesús. Luego de que Jesús le diera vista al ciego, los fariseos vinieron a cuestionar e intimidar. Tampoco se alegraron de su sanidad porque, como sabemos, el punto es buscar culpables. Mas miren lo que Jesús les dice. Jesús dijo, he venido para que se haga justicia, para que los ciegos vean y para que los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos estaban con él, oyeron esto y le dijeron, ¿qué estás diciendo? ¿Que nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si ustedes realmente fueran ciegos, no serían culpables de su pecado, pero como dicen que pueden ver, siguen siendo culpables. ¿Y qué quiere decir esto? Que todos hemos sido culpables, pero nuestro problema no es realmente nuestra culpabilidad, sino nuestra asunción y autoproclamación de inocencia. Y hoy el reto y la bendición para nosotros es que Dios abra nuestros ojos y en la medida que esto suceda, aceptemos que lo que podamos tener o lo que podamos ser se debe no a que somos buenos, sino a que el perfecto miró nuestra imperfección y ha tenido compasión de nosotros. Es hora de que dejemos de señalar a otros culpables y que sepamos que más allá de eso, Dios sigue queriendo que busquemos, que conozcamos y que amemos al santo y al perfecto que de tal manera nos ha amado. Padre, yo te quiero dar gracias por tu palabra, esta palabra que ha estremecido mi ser, que me ha conmovido y confrontado de tal manera, Señor, que me ha llevado a las lágrimas y al arrepentimiento. Personalmente, Señor, delante de mis hermanos, yo te doy las gracias. Te doy las gracias porque siendo nosotros pecadores y siendo tú perfecto, Señor, nos has amado. Yo te doy las gracias, Señor, porque más allá de escandalizarte, mi pecado te produjo tal dolor, tal compasión que te hizo descender del cielo por amor a mí. Tú sabías que mi presunción de inocencia o autoproclamación de inocencia no me permitiría llegar a ti, porque ciertamente
Todos hemos pecado y hemos sido destituidos de tu gloria, Señor. Pero gracias por tu perdón y gracias por haberte detenido en el camino, no para juzgarnos, sino para levantarnos y restaurarnos. Hoy miramos a ti, Señor, sobre todas las cosas y alabamos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Te habla Lorel Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y no te pierdas ni una sola edición de Adoración Backstage.